Tulancingo.es, Manuel Ríos Guerra. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación, Emanuel. Para mí es un súper gustazo porque cuando tu hermano Video me platicó de ti, me quedé sorprendido de lo que has logrado en tan poco tiempo. Tienes 2 libros y cuéntame un poquito, ¿cómo fue que empezaste a escribir? Pues recuerdo que en la prepa tomaba una clase con el profesor Arquímedes y era análisis y creación del texto. Yo en ese entonces solo leía lo que me dejaban de leer para la escuela y a veces ni siquiera eso, ¿no? Y entonces Arquímedes en ese entonces tenía una estrategia que a mí me parecía muy buena, que era que nos leía fragmentos de poemas o cuentos y nos dejaba la mitad y como que nos decía, ahí ustedes busquen la conclusión de la historia. Y yo me empecé a interesar por esas historias, ¿no? Y desde el principio, sobre todo con Mario Benedetti, con los cuentos de Benedetti, la poesía de Benedetti, sentía yo que podía escribir eso, ¿no? Y siempre decía, yo voy a escribir, yo voy a escribir. Y hasta los 21 años recuerdo que escribí el primer cuento. Y a los 24 años entré a un taller de cuento con Alberto Chimal. Y ahí fue cuando ya me di cuenta que me faltaba mucho, pero que era el camino que quería seguir, ¿no? Que era lo correcto, o sea, que yo tenía cierto talento, pero que tenía que trabajarlo, ¿no? Entonces, o sea, empezaste como de la nada por una clase en la prepa de los primeros semestres, ¿no? ¿O fue como intermedio? Fue como cuarto o quinto semestre, análisis y creación del texto era de esas optativas. Y es que a mí me tocó un cambio en la prepa 2 porque antes tenías que tomar de manera forzosa como ciencias exactas, humanidades o sociales. Y ya cuando yo estuve, podías tomar de lo que quisieras. Podías tomar, si quieres, cálculo, comunicación y ecología, ¿no? Por decir 3 materias que tenían que ver con campos distintos. Pero estaba muy bien porque así te ibas a dar cuenta qué era lo que te gustaba. Entonces yo tomé análisis y creación de texto porque yo quería ser futbolista y como ya me había dado cuenta que no iba a ser futbolista porque no era muy bueno, o sea, no me lesioné la rodilla, solo me di cuenta que no era muy bueno. Entonces dije, voy a ser periodista, ¿no? O sea, me voy a dedicar al periodismo deportivo. Y recuerdo que con Arquímedes él nos dejaba, o sea, además de que él se ponía a leer, y para mí Arquímedes estaba loco, ¿no? Porque él en las inauguraciones de la Garza de Plata, me acuerdo que se sentaba a leer, o sea, lo encargaban a cuidar un grupo, y él llegaba con un librote y se ponía a leer, y yo decía, este tipo está loco. Y con el tiempo yo me volví ese loco, porque ahora no puedo salir si no hay un libro, ¿no? Si no tengo un libro en las manos. Y entonces yo quería escribir sobre fútbol y Arquímedes, o sea, de repente me di cuenta que él sabía mucho más de fútbol de lo que yo sabía, y eso que él no veía los partidos cada domingo como yo lo hacía, ni seguía los resúmenes, pero él sabía mucho de la historia del fútbol, me contaba historias de los hooligans, entonces me decía, bueno, si te interesa el fútbol tienes que saber alrededor del fútbol. Y entonces ahí me empecé a empapar de lo que había alrededor del fútbol y me empezaron a gustar otras cosas, ¿no? Incluso alguna vez recuerdo que estaba, porque yo veía todos los partidos, ¿no? O sea, si el viernes en la noche jugaban los Tecos contra el Necaxa, yo quería ver ese partido. Y recuerdo que había un partido un sábado, un Tigres Monterrey, ¿no? Y estaba bueno el partido, pero al mismo tiempo en otro canal estaban pasando una película que se llama No Somos Ángeles con Robert De Niro y Sean Penn, que es la historia de 2 presos que huyen y para que no los agarre la policía se tienen que meter a un monasterio, ¿no? Y la película es de un director irlandés que se llama Neil Jordan. Y entonces yo estaba entre ver la película o ver el fútbol y decía, ¿qué puedo hacer, no? Entonces sentía que la película, o sea, en ese entonces no había Netflix, estoy hablando de 1996, y tampoco creo que teníamos videocasetera en ese momento. Entonces decía, pues para volver a ver esa película va a pasar mucho tiempo, entonces la voy a ver. Prefiero ver la película a ver el partido. Entonces ahí me di cuenta que me gustaban más las historias que el fútbol, ¿no? Empecé a darme cuenta de eso, aunque el fútbol siguió en mi vida porque incluso en muchos cuentos aparece, ¿no? Aunque sea como escenario, ¿no? Como parte de la escenografía, sin ser la parte principal. De hecho, es el primer cuento de tu libro, ¿no? Un cuento sobre el Cruz Azul. Sí. Y cuéntame cómo, o sea, viene así, ¿no? O sea, te gustaba el fútbol y lo empezaste a incluir en tus historias y lo fuiste compaginando o haciendo partícipe, a final de cuentas, tu gusto en tus cuentos, ¿no? Sí, o sea, uno escribe de lo que uno sabe, de lo que uno conoce
Y recuerdo que a mí me impactó mucho esa final del 2013 cuando Cruz Azul perdió con el América en los últimos minutos. Y tenía un amigo que era de Cruz Azul y él me decía, o sea, él al otro día no quería hablar de eso, decía que había sido un proceso muy doloroso haber perdido esa final. Y yo le dije, bueno, hay que inventar una máquina del tiempo para decirle al portero por dónde tiene que parar. Y él se empezó a reír y le dije, bueno, ahí puede ser un cuento. Y él también escribía, entonces como que quedó en el aire y cualquiera de los dos lo podía escribir. Y ya después pues, yo lo escribí, ¿no? Recuerdo que vi un cortometraje brasileño que tenía una temática parecida, donde el personaje inventaba una máquina del tiempo para evitar el maracanazo. Y al final llegaba al Maracaná y provocaba el maracanazo porque distraía al portero. Entonces era como un círculo vicioso. Y yo lo que hice para cambiar esa historia es que en realidad el personaje no viaja en el tiempo, sino está loco, ¿no? O sea, él está fuera de sus cabales, pero es una historia en realidad triste porque él piensa que él se puede liberar, que todo está en sus manos, ¿no? Cuando no es cierto. Sí, sí, sí. O sea, aparte como que no te das cuenta a lo largo del cuento hasta que viene el final, básicamente, ¿no? O sea, que pues no está como sus cabales y se da cuenta de que no hizo nada, básicamente, ¿no? Oye, qué interesante. Y cuéntame, ¿cómo es que llegas a esa selección, en tu caso, de los cuentos que incluiste en tu libro que participaron en el premio Ricardo Garibay? Sí, bueno, el premio exigía que todos los cuentos fueran inéditos. Entonces, en ese momento yo ya había publicado algunos. Por ejemplo, en el otro libro, en el libro de Cuba, viene uno de un boxeador que se llama El Gigante de Ébano, viene otro que se llama Tres Muertes Tres, y algún otro que ya había publicado en revistas, entonces no lo podía publicar en el libro de Hidalgo. Entonces yo había estado concursando durante varios años y algunos cuentos tenían que salir, otros los metía, entonces pues así fue la selección. O sea, yo siempre he sido de la idea que entre más breve mejor, entonces creo que la convocatoria decía 40 páginas y mandé las 40 páginas exactas. O sea, sí tenía más cuentos, pero dije, voy a mandar las mejores 40 páginas. Y recuerdo que en ese entonces había renunciado a mi trabajo, trabajaba en una agencia de publicidad y ya me estaba quedando sin dinero. Y entonces dije, ¿qué voy a hacer? Había trabajado en un call center y dije, voy a tener que regresar a trabajar al call center o pedirle prestado a mis papás, a mi hermano, a quien sea. Y de repente me llegó el premio, ¿no? Y al mismo tiempo conseguí trabajo, entonces como que todo encajó. Oye, qué bien. ¿Y en cuántos años estuviste tratando de ganar el premio sin obtener el resultado? No recuerdo exactamente, pero yo creo que mínimo 4. Y es que aparte, yo tuve la beca de la Fundación para Letras Mexicanas en 2010. Entonces trabajaba yo en un call center y recuerdo que me invitaron a la entrevista. Entonces un año antes mi hermano Ovidio había ido a la entrevista, pero no había pasado ese filtro. Entonces yo ya sabía que el que me llamara a la entrevista no implicaba que necesariamente iba a entrar a la beca. Entonces yo fui muy nervioso y recuerdo que Ovidio me dijo, tú solo sé tú, no inventes, no digas que te gustan los rusos si no has leído a Dostoyevsky, si no sabes quién es Tolstoy, solo di quién eres y ya, ¿no? Entonces recuerdo que pues yo hablé de que estaba estudiando filosofía y eso, y que trabajaba en un call center, y pues creo que en la entrevista me fue bien, me llamaron y ya obtuve la beca, estuve un año becado, y durante ese año recuerdo que yo estuve preparando, pues sí, con mucho esfuerzo todos los cuentos para mandarlos, ese año perdí. Y luego en 2013 tuve otra beca que fue la beca estatal y ahí salió una cláusula en el Ricardo Garibay que prácticamente, o sea, solo le faltaba decir Manuel Ríos no puede concursar, porque decía cualquiera que tenga beca estatal no puede concursar para el siguiente. Entonces me estaban eliminando a mí porque yo era el único narrador que podía concursar, porque el otro era Julio Romano, pero él ya lo había ganado, entonces él ya de por sí no podía concursar. Entonces ahí como que me pusieron tache. Entonces digamos que de esos 5 años, del 2010 al 2015, pues por lo menos 4 veces. Y recuerdo que yo me frustraba un poco porque pues sí, yo sentía que los cuentos eran buenos. Decía, ¿cuántos escritores puede haber en Hidalgo, no? Tampoco puede haber tantos. Y cada año salía alguien que era mejor que yo o que estaba mejor, que el jurado consideraba que tenía un mejor libro. Entonces mi hermano me decía, el nombre, que era Yo no me llamo Manuel, está maldito, no sirve, cámbialo, ¿no? Entonces le puse La conjunción de los astros y las estrellas, que era el nombre del primer cuento. Y ya cuando gané con ese nombre, le dije a un amigo, un poeta que conocí en la fundación, que se llama Iván de León, le dije, oye, ya gané un concurso, ya me van a publicar.
Y él me dijo, qué chido, está muy bien, pero el nombre es horroroso, ¿no? Porque le mandé todo y me dice, cámbialo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues a mí el que me gusta es Yo no me llamo Manuel, porque aparte había como una referencia a esta canción de Los Toreros Muertos de Yo no me llamo Javier. Y entonces yo como que sentía que algo había ahí en el nombre que que era atractivo, ¿no? Y entonces ya le escribí a la gente de cultura del estado y me dijeron, sí, de hecho es una petición del jurado que cambies el nombre porque es lo único que no les gustó. O sea, coincidieron ahí en que el nombre no era el bueno, ¿no? El contenido sí, pero el nombre había que hacer una... Ajá, y yo no sé por qué no me habían dicho, porque ya había pasado como un mes de que me habían dado el premio y como que a ellos se les había olvidado que el jurado había recomendado cambiar el nombre del libro. Ok, qué interesante, ¿no? Que, o sea, la presentación, lo más importante del libro era lo que querían cambiar, ¿no? Y cuéntame, de esos primeros cuentos, ¿a ti cuál es el que más te gusta? Cuéntame un poquito acerca de ese libro. Sí, pues ha evolucionado, como que creo que el que más me gustó cuando se publicó era el último, que era Formas de Prevenir el Futuro, que estaba basado en una historia más o menos real. Bueno, todos los cuentos están basados en historias reales, pero en ese yo trabajaba en un call center y tenía a mi novia y recuerdo que un día me preguntó, oye, si tuviéramos un hijo, ¿cómo le pondrías? Y yo le dije Lenin, ¿no? Pero no era por joder ni nada, solamente dije Lenin Río suena bien. Y ella no se molestó, pero unos días después yo llegué a su lugar y a su lugar de trabajo y ella me dijo, acabo de hablar con nuestro hijo, porque teníamos un sistema donde te entraba la llamada y aparecía el nombre y entonces ella tomó captura de pantalla y había hablado con un Lenin Ríos Contreras, ¿no? Que era el apellido de ella, o sea... Entonces cuando pasó eso yo dije, esto es un cuento, ¿no? Pero no sabía qué iba a pasar, no sabía cómo contarlo, dije, esto es un cuento, pero ¿cómo va a ser? Y ya cuando lo logré hacer sí fue como... Y otro cuento que me gusta mucho es el de Pipo, bueno, unos Adidas azules, se llama en el libro, que tiene que ver con Ovidio, con mi hermano, porque, pues sí, o sea, es como, o sea, yo cuando estaba escribiendo, ese igual está basado en un hecho real, un amigo en México me dijo, que se habían subido al micro y lo había saltado, o sea, había subido un payaso y lo había saltado, se había terminado asaltando todo el micro y que solo a él no lo había saltado, que le había dado 50 centavos, ¿no? Y que le había dicho esta frase que dice en el cuento, tú no te preocupes, carnal, tú eres banda. Y entonces cuando empecé a escribir el cuento yo no sabía cómo iba a acabar, dije, bueno, la historia es de alguien que se sube a un micro y lo asalta un payaso. Y al final yo pensaba que que iba a terminar el cuento con que el personaje se iba a dar cuenta de que no valía la pena trabajar y que mejor se iba a unir porque iba a existir una banda de payasos que asaltaban los micros. Entonces él se iba a unir a esa banda. Pero en algún momento sale una frase que dice el hermano, que le dice, aguas, si un día te asaltan y no traes dinero, te pueden romper la madre. Entonces yo incluí esa frase, pero esa frase me la había dicho mi hermano. Y entonces después dije, bueno, ¿y qué pasa si Pipo y el hermano son la misma persona? Y ya ahí es cuando se da lo de los Adidas azules. De hecho, ahorita traigo unos Adidas azules. Y, y se da esa conexión, ¿no? Y yo ya había empezado a estudiar filosofía, pero no me acordaba que es un elemento de la tragedia griega, que es la anagnórisis, ¿no? El reconocimiento, cuando Edipo se da cuenta que se casó con su madre y que a quien mató fue su padre. Y es un elemento que está presente incluso en las películas, ¿no? Cuando alguien sabe que Bruce Wayne y Batman es la misma persona, ¿no? Esa es la anagnórisis. Ok. A mí personalmente, el que más me gustó fue el de Lenin. Me gustó mucho, como que se hizo muy gracioso, porque como que justo, ¿no? Está tratando de evitar el desenlace anunciado y predestinado, y tratando de evitarlo, pasa, ¿no? Que es un gran recurso y me gustó mucho. Eh, ¿Qué más disfrutaste de esa etapa de creación? Porque a veces la creación lleva mucho esfuerzo, pero al mismo tiempo es un esfuerzo que a final de cuentas no sabes si vas a rendir el fruto o no, porque tú lo estás inscribiendo en este caso a un concurso. Entonces, en ese proceso, ¿cómo fue para ti? ¿Qué disfrutaste más? ¿Qué a lo mejor fue más difícil? Sí, pues creo que lo más difícil y al mismo tiempo es a veces lo que más se disfruta es la corrección. O sea, es relativamente sencillo hacer una primera versión de una historia. Yo generalmente cuando escribo tengo pensado el principio y el final y lo que digo es cómo va a llegar el personaje a eso, ¿no? Cómo va a llegar, entonces tengo que ir rellenando y en ese camino puede cambiar, como pasó en el de Pipo,
que yo pensaba un final y al final terminó otro. Entonces, pues creo que eso, o sea, realmente el trabajo de corregir es un poco lo más laborioso, pero también se disfruta. Y creo que de cuando más se disfruta también es cuando lo llevas al taller y sabes que el cuento está bien. De todos modos te corrigen, pero los compañeros empiezan a hablar alrededor, ¿no? O sea, de repente tu cuento genera ideas en otras personas que te ayudan, ¿no? A mejorarlo y te das cuenta que está funcionando, que la historia funciona, aunque todavía vale la pena corregirla. ¿Qué tanto te llevó a ti llegar a esa versión final ya que dijiste, esto es lo que vamos a escribir? Pues creo que, o sea, si el libro no se hubiera publicado, yo seguiría corrigiendo. Entonces, así me pasa, ¿no? O sea, ahorita tengo un proyecto de novela que de hecho tuvo beca el año pasado en Hidalgo y creo que la empecé en 2017, empezó como un cuento y ahora ya es una novela como de 150 páginas. Y entonces 2017 al 2025 son 8 años y yo la sigo corrigiendo porque no se ha publicado. Entonces yo digo, bueno, pues mientras no se publique yo la voy a releer. Y también es como un termómetro porque si yo releo algo mío y me aburre, es que no sirve, ¿no? O sea, ¿qué espero yo de los lectores, ¿no? Si lo mío me aburre. Entonces no me molesta, ¿no? Aunque pueda ser un proceso a veces largo, pero no me molesta, ¿no? Entonces releer tu propio trabajo, si te sigue diciendo algo, es que algo de eso funciona, ¿no? ¿Qué papel tiene estos talleres que comentas? Porque veo que es algo como común ahora que también entrevistamos a Moy. Menciona mucho el tema de los talleres. ¿Por qué es importante acudir a ellos? ¿Qué mejoras? ¿Cuál es la diferencia entre ir o no ir para llegar al proceso de terminar un libro? Pues creo que las ventajas es que conoces, o sea, la primera es que conoces gente con intereses similares y al mismo tiempo gente muy variada. O sea, yo me acuerdo que con Alberto Chimal había gente que quería imitar a Borges, otros que querían imitar a Cortázar, otros que se sentían más poetas, más ensayistas. Entonces o sea, ibas conociendo más autores, ¿no? Autores que te referían esos mismos compañeros del taller. También es un someter tu cuento a una lectura de alguien más y es lo que vas a hacer al final de cuentas, ¿no? Recuerdo que en el taller de Chimal, y en la mayoría de los talleres es así, o sea, no te permiten hablar, tú llevas tu cuento, lo lees en voz alta y no puedes defenderlo, ¿no? Todos lo van a comentar y no puedes defenderlo porque así es como se va a enfrentar el texto, ¿no? O sea, tú no vas a estar con los lectores diciéndole, ah, mira, aquí no entendiste bien y aquí lo que yo quise decir es esto. Entonces es un primer filtro, ¿no? Oh, está muy interesante, ¿no? Porque o sea, es como enfrentar a tu libro a la mirada del lector real en la misma forma que se va a presentar el libro, mudo básicamente, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, y ya después te pueden hacer preguntas o tú puedes decir, oye, es que yo quisiera decir esto, y muchas veces te das cuenta que no es así. En el libro que ganó en Cuba, el de la literatura es cosa seria, justo en ese cuento, que se llama La literatura es cosa seria, es la historia de un escritor, bueno, alguien que estudia letras y que sabe que no va a ser escritor y que termina plagiando a una compañera. Entonces, cuando yo llevé la primera versión al taller de Chimal recuerdo que me dijo, me gusta mucho que él no tenga la pretensión de ser escritor, sino solo plagie a su compañera por travieso, ¿no? Por hacer una travesura, porque no. Y yo quería exactamente lo contrario. Yo quería que fuera alguien clavado en la literatura, que estuviera frustrado y que lo hiciera como de mala leche, pero me salió otra cosa, fue un accidente feliz, como diría Bob Ross. Y entonces cuando Chimal me dice eso, yo dije, esta historia me gusta más que la que yo quería contar. Entonces también sirve para eso y para darte cuenta que no estás contando lo que quieres contar, ¿no? Pero a lo mejor eso que te salió puede ser mejor. Ok, ¿y cómo es esa impresión? O sea, darte cuenta que a lo mejor lo que tenías no era lo que querías decir, pero que a final de cuentas hay una alternativa que puede funcionar mejor con el público que quieres conectar tal vez, ¿no? Sí, pues es como tener un poco de tomar las riendas, ¿no? Del cuento. O sea, en ese momento yo creo que yo no las tenía y yo estaba escribiendo un poco suelto y quería contar una historia y no lo lograba, ¿no? Y no me daba cuenta, o sea, justo el taller y creo que esa vez fue una de las veces que mejor me fue en el taller, porque a veces sí me pasaba que yo llevaba un texto y decía, este está buenísimo, y me iba muy mal, o sea, los compañeros decían, aquí no funciona, aquí... O sea, y no tiene que ver con los errores ortográficos o de puntuación, sino más bien con que la historia no funciona, ¿no? O tiene contradicciones y no te das cuenta.
Y recuerdo que en ese cuento, el de la literatura escocesa seria, yo iba muy confiado y al final sí me fue muy bien. O sea, como que yo desde que lo leí en voz alta dije, esto funciona. Y, y a pesar de que no era lo que yo quería contar, pues es como tener la humildad de darte cuenta que lo que terminaste contando puede funcionar, ¿no? Y cambiar eso. Eso creo que es importante, ¿no? Tener la humildad de decir, vamos a darle un giro y vámonos por el camino que me están marcando quienes también ya tienen experiencia en el arte de la escritura, ¿no? Oye, y cuéntame, de ese primer premio, ¿cómo cambia tu vida a partir de que lo ganas? Sí, bueno, pues te comentaba, económicamente me ayudó porque en ese momento estaba desempleado, entonces en ese entonces el premio que daba, creo que daba 40,000 pesos, entonces fue... Y ya después, pues sí, como que me dio mucha confianza para seguir escribiendo y para... Y sí, como que cuando he ganado los dos premios ha pasado eso, como que empiezo a escribir mucho más, ¿no? Y es un reconocimiento ya de escritores que tienen mayor trayectoria, entonces sí, sí aumenta la confianza y además pues fue motivo de repente encontrarte con lectores, ¿no? O sea, gente que te leía que no conocías y que decía, ¿no? O sea, recuerdo que mucha gente me decía, oye, yo también le voy a Cruz Azul, ¿no? Y yo no le iba a Cruz Azul, pero pues, la gente piensa que lo que escribes muchas veces es lo que te pasa a ti, que tú eres el protagonista, ¿no? Y y sí, o sea, como que había sí, encontrarme con lectores. Recuerdo que alguna vez fui a Tula, entonces pues ahí está cerca Cruz Azul y leí el cuento de la conjunción de los astros y las estrellas y ahí el personaje dice dos veces que no va a explicar cómo se hace la máquina del tiempo porque los lectores no lo entenderían. Entonces una chica de secundaria me alzó la mano y me dijo, pero ¿por qué crees que no lo entenderíamos? Explícanos, ¿no? Entonces Ok. yo me quedé impresionado, dije, sí, o sea, ahora voy a hacer un cuento donde se explica, o sea, que sea como ciencia ficción dura, donde se explique cómo se hace una máquina del tiempo y a ver qué pasa, ¿no? Oye, qué interesante. ¿Nunca lo presentaste en Cruz Azul? No, 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 en Cruz Azul no. O sea, fue solo en Tula y fui a algunas otras partes. Ahorita no me acuerdo bien, estuve por Ciudad Sagún, estuve en Pachuca, también en Tulancingo. En ese inter te empiezas a preparar. ¿Ya tenías la idea de que querías participar en el cuento de la Casa de las Américas o no? No, o sea, recuerdo que cuando empezábamos, Ovidio y yo, a escribir así en la prepa, que como que soñábamos con escribir algo que ni siquiera escribíamos, creo que Ovidio ya empezaba a escribir letras de canciones y poemas, pero yo nada más decía voy a escribir y no escribía nada. Vimos que existía un premio que se llamaba Casa de las Américas que había fundado Cortázar y que había ganado Ibargüengoitia. Y yo decía, bueno, ese premio nunca lo voy a ganar, ¿no? Y luego ya se me olvidó y en algún taller de cuento ya con otros amigos, porque después de Chimal hicimos un taller ya con puros amigos, llegó una chica cubana y pues iba cada 8 días y un día nos dijo, bueno, ¿y por qué no mandan sus cuentos al Casa de las Américas? Y nosotros, no, mandar a Cuba, porque aparte pues sí tienes que invertir un poco, ¿no? Y a veces no ganas tanto dinero, o sea, a veces el imprimir los juegos te puede salir en 300 pesos y luego enviarlo otros 300 pesos, entonces son 600 pesos y luego piensas en Cuba y luego el Casa de las Américas, un concurso internacional. Entonces ella nos dijo, bueno, aquí nada más tienes que mandar un engargolado y no lo tienes que mandar a Cuba, solo vas a la embajada y lo entregas. Y ya, entonces dijimos, ah, pues sí, vamos a hacerlo. Y además tenía la ventaja de que podías poner, o sea, no tenías que mandar seudónimo, o sea, podías mandar tu nombre, de hecho creo que era requisito, y podías poner cuentos que ya hubieran sido publicados, mientras el 50% fuera inédito, los otros cuentos podían estar publicados en revistas, que era algo que ya me había pasado, o sea, yo ya había quemado algunos cuentos que me gustaban mucho, como este del Gigante de Ébano, que era de un boxeador, entonces dije, bueno, ahí está genial, pero después se me olvidó, y un amigo que se llama Pedro Acuña, un día me habló y me dijo, oye, hoy cierra el Casa de las Américas, ¿no vas a mandar? Y le digo, no tengo nada. Entonces yo había tenido una beca estatal donde había escrito cuentos de fútbol, donde mi tutor había sido Eduardo Antonio Parra y ahí había estado con Julio Romano. Entonces, junté esos cuentos de fútbol con los que ya había publicado, los mezclé, así como que dije, uno publicado con uno inédito y así me la llevé. Y o sea, Pedro me dijo, pues mándamelos, yo los imprimo y luego me pagas ya lo del engargolado, voy a ir a la embajada. Y entonces pues ya le mandé el PDF, o sea, armé el libro, le mandé el PDF, él lo imprimió y a mí se me olvidó, eso creo yo que fue en octubre de 2019.
Y en 2020 me llega un correo de Abel Prieto que me dice, este correo es para informarle que usted ha ganado el premio Casa de las Américas en la categoría de cuento. Y entonces le tomo foto al correo y se lo mando a Pedro y le digo, oye, ¿esto es una broma? Y él me dice, sí, güey, fui a Cuba, saqué un correo con terminación de Cuba y te estoy haciendo una broma, ¿no? Y después le platiqué a un amigo lo que yo había hecho y me dijo, a ver, pero ¿por qué pensaste que era una broma elaborada y por qué no pensaste que lo habías ganado? O sea, ¿qué pasa contigo, no? Entonces, cuando yo gané la beca de la Fundación para Letras Mexicanas, recuerdo que tuve un sueño donde yo estaba en una fiesta con mi hermana y me metía en un momento al baño y había un ducto de aire y yo sacaba dinero, ¿no? O sea, yo zafaba el ducto, sacaba dinero, lo metía en una mochila y lo cerraba, salía a la fiesta un ratito y le decía a mi hermana, vámonos, tenemos que irnos. Y entonces, pues no hacía falta tomar terapia para saber que uno se siente muchas veces un impostor, ¿no? Que no merece los reconocimientos. Y quizá eso también me pasaba con Cuba y por eso lo primero que pensé es que era una broma y que ya después, o sea, ese mismo día salió la publicación en internet de que era oficial que yo había ganado el premio Casa de las Américas. Oye, te voy a preguntar ahí como muy personal, ¿qué se siente ganar un premio así? Que han ganado escritores internacionales, o sea, que han hecho cosas impresionantes en el mundo de la literatura. Pues cuando gané el premio estatal, recuerdo que me hablaron por teléfono y yo como había trabajado en el call center, me sabía de memoria las ladas de todo el país. Entonces vi 771, dije es de Pachuca, ya gané. O sea, yo antes de contestar dije ya gané. Contesto y ya me dicen, ah, ganaste el premio. Y como que la chava que me lo dijo me dice, no se te oye muy entusiasmado, ¿no? Y le digo, perdón, es que mi voz nació sin entusiasmo o algo así le dije, que era una frase que decía Monsiváis. Y entonces como que yo decía, bueno, o sea, Schopenhauer tiene un ensayo sobre el dolor donde él dice que nosotros venimos a sufrir y que la prueba de que es mayor el dolor que el placer es que imaginemos el dolor que siente un animal que es devorado frente al poco placer que siente el animal que lo devora. Entonces yo pensaba que era así, parecido, ¿no? Como que yo sentía más dolor cuando perdía un concurso que cuando lo ganaba, ¿no? Como que no había tanto. Entonces, cuando me gané la beca de la fundación, porque en la beca además me exigían renunciar al call center, entonces yo dije, bueno, me iban a duplicar el sueldo y me exigían renunciar a un trabajo que no me gustaba, ¿no? Entonces, en esos tres casos, que son como los tres grandes momentos dentro de reconocimientos, pues como que yo no sentía una emoción así como que desbordante, ¿no? O sea, como que decía, por eso quería ser futbolista, porque un futbolista cuando mete gol se hace la playera y trae la foto de la Virgen o de sus familiares y se vuelve loco, ¿no? Y en cambio cuando ganas un premio literario como que todavía falta, porque sobre todo falta que se publique, y muchas veces esos efectos, o sea, yo cuando leía a Benedetti o a Sabines o a Rulfo, pues nunca les pude decir cuánto me gustaba, ¿no? O cuáles eran las sensaciones que provocaban en mí. Entonces, supongo que eso también pasa con muchos de los textos, ¿no? Hay gente que le gustará lo que escribes y pues nunca lo vas a saber. Oye, qué interesante. ¿A quién fue la primera persona que le llamaste o a quién le contaste primero cuando lo ganaste? El premio Casa de las Américas, yo creo que a mi hermano Ovidio. Y pues sí, después recuerdo que había una presentación de un libro de poesía, entonces fui y yo no quería que nadie se enterara, pero de alguna manera alguien se enteró y entonces como que se opacó la presentación de poesía porque todo el mundo me estaba felicitando a mí. Y recuerdo que me puse muy borracho. Pero sí, yo creo que fue a Ovidio al primero que le hablé. Y en ese caso, por ejemplo, que es un premio internacional, que debe ser muy diferente del premio estatal, ¿no? Porque ahí participa gente de todos los países. ¿Cómo fue el proceso en eso? ¿Hiciste también gira o cómo es el proceso de ganar un premio así? Sí, bueno, es que coincidió que eso fue, el correo me llegó en enero de 2020 y empezó la pandemia en marzo. Y entonces para Cuba fue muy difícil la pandemia por el bloqueo y todo esto, entonces Cuba incluso se cerró mucho tiempo. Y entonces pues todas las presentaciones de Cuba fueron virtuales, ¿no? O sea, ni siquiera por Zoom, sino que yo mandaba videos y ahí fue como la premiación y eso, entonces yo mandé un video y así fue, así funcionó. Y entonces ya después recuerdo que yo les decía que quería
que me mandaran más libros a ver si se podía distribuir acá. Y ellos me decían, no, es que eso es más difícil, mejor tú busca una edición, ¿no? Con alguna editorial en México y nosotros te damos los derechos, no cobramos nada, solo que le pongan Premio Casa de las Américas. Entonces, el libro puede ser que actualmente, pues sí estamos en negociaciones con una editorial que se llama SB y a lo mejor sale antes de que termine este año. Oye, qué bien, pues nos lo compartes para ir por tu primera edición aquí en México. De los cuentos que presentas en ese libro, cuéntame un poquito de ellos, porque ese sí no lo he leído todavía. Pues sí, son como una mezcla, porque te digo que están estos cuentos que yo ya había publicado con cuentos de fútbol, ¿no? Entonces los cuentos de fútbol los trabajé con Eduardo Antonio Parra en esa beca que tuve en el estado de Hidalgo. Y los cuentos ya publicados también, muchos de ellos tienen que ver con deportes. O sea, hay uno que es de un boxeador, hay otro que es de un niño que juega fútbol americano y hay algún otro que tiene que ver también con fútbol, pero que se hizo después de la beca. Entonces, más o menos mantengo el mismo tono que tiene el primer libro, que son universos donde los personajes como que luchan contra algo sin darse cuenta que el destino está contra ellos, ¿no? Y también pues manejo un poco de humor y y sí, básicamente. ¿Qué es lo que más disfrutaste de este libro en comparación del primero? Pues quizá que hay cuentos, o sea, me doy cuenta que sí ha evolucionado un poco mi escritura, o sea, como que en el primer libro hay algunos cuentos donde doy un poco de vueltas para intentar entrar a la historia y creo que acá la mayoría de los cuentos van directo al grano, ¿no? Y eso es algo que sí pasaba en los talleres, muchas veces llevabas un cuento y el maestro te decía, tu cuento empieza en el tercer párrafo, ¿no? O sea, tú no te dabas cuenta y estabas dando información de más, ¿no? Información que no servía. ¿Cómo es ese proceso de darte cuenta de que estás dando información de más, de que no estás escribiendo a lo mejor de la forma que puedes conectar? ¿Te preocupa eso cuando escribes o no? Es más el oficio de hacer bien la escritura. Sí, pues es que de inicio lo que quieres es soltar, ¿no? Soltar y no importa, o sea, ya sabes que el primer párrafo no está terminado hasta que está terminado el último, ¿no? Como hacer una tesis, la introducción no la haces hasta el final o la puedes hacer al principio, pero solo va a ser una guía que vas a tener que corregir en algún momento. Entonces, sí, o sea, a mí lo que me interesaba o lo que me interesa cuando escribo un cuento es sí intentar meter al lector lo más rápido posible, ¿no? Por ejemplo, en ese cuento de la conjunción de los astros y las estrellas, que es el primero del primer libro, empieza así, inventé la máquina del tiempo para hacer feliz a mi madre y a mi abuelo. Entonces, pues yo decía, pues ya tengo ganado a alguien, ¿no? Si quieres saber cómo la inventó, qué fue lo que pasó, ¿no? Y ya después, pues viene un chorote sobre lo que es Cruz Azul y todo eso, ¿no? Pero eso ya es como un gancho, ¿no? Para hacer que la gente pueda interesarse por lo que sigue. Algo que me llamó la atención es que usas muchas palabras muy mexicanas. Incluso muchas palabras altisonantes muy mexicanas que sería difícil entender en otros contextos, en otras latitudes de Hispanoamérica, pero que no son palabras usuales. ¿Qué representa? ¿Lo haces intencionalmente? ¿Fue un accidente? ¿O piensas en eso o no piensas en eso cuando escribes? Sí, no, sí pienso en eso. O sea, pienso que tiene que ser mi literatura más coloquial y muy cercano al oral, ¿no? Entonces, los libros que más me gustan de escritores latinoamericanos son justo los que manejan ese calor, ¿no? O sea, así aprendes cómo se habla en Uruguay, cómo se habla en España, cómo se habla en Argentina. Y claro, y por eso hay muchas críticas a las traducciones de anagrama, porque están traducidas al español de España, pero es que muchas veces no puede ser de otra forma, ¿no? O sea, esta traducción que hay de Trainspotting de Irving Welsh, a la heroína le dicen caballo, pero porque así le dicen en España, porque así le dicen en Inglaterra, y aquí en México no se conocía así, o no se conoce así, no sé cómo se le diga así en un lenguaje coloquial, pero al menos en esa traducción lo manejan así, y creo que es intentar ser fiel, ¿no? Al lenguaje que maneja Irving Welsh. Y en el caso de la literatura latinoamericana, sí me he topado con compañeros de talleres o con escritores que quieren hacer un lenguaje neutral. Y ese lenguaje no existe, ¿no? No existe nunca. Incluso hasta en el doblaje de películas, muchas veces cuando la gente que dobla le mete el calor del país, se disfruta más.
e incluso los argentinos, aunque no conozcan cierto chiste, les parece mejor, aunque esté mexicanizado, que sea un lenguaje de español neutral, ¿no? Que en realidad no existe. Entonces sí, a mí me interesa que suene a México, ¿no? Si se va a desarrollar en México. Ahora, hace poco escribí un cuento que hay un fragmento donde pasa en Uruguay y pues sí intenté calcar el habla uruguaya, sobre todo de un personaje que era uruguayo y dije, bueno, aquí no puede hablar como habla un mexicano, ¿no? Se tiene que notar que es uruguayo. Y pues ya lo intenté, no sé si salga bien. Ok, qué interesante, ¿no? Porque sí me llama mucho la atención en ese sentido, porque sí pienso en eso, ¿no? O sea, en mi sentido digo, oye, muchas veces no lo va a entender alguien que no sea mexicano, o sea, sí es muy para el nicho de nosotros, ¿no? Eso como que sí lo noté. Sí, sí, pero yo creo que por el contexto un lector de otro país lo puede entender. Y por ejemplo, cuando trabajé el libro de Cuba, el de la literatura es cosa seria, pues estuve trabajando con una editora cubana y ella, pues sí, o sea, no me corrigió absolutamente nada de los modismos, ¿no? O sea, como que ella en algunas partes me preguntaba, oye, ¿esto qué significa y eso? Pero cuando ya entendía que era un modismo, lo dejaba pasar porque yo creo que sí tiene más riqueza, ¿no? O sea, hay un escritor cubano que se llama Pedro Juan Gutiérrez, que le dicen que es el Bukowski, ¿no? Cubano, y justo parte de su riqueza es esa forma de hablar, ¿no? Oye, qué interesante, porque sí me pareció muy buena esa parte, sobre todo que eso, ¿no? O sea, que incluyes las palabras altisonantes con toda soltura y como las decimos, como bien dices, ¿no? Todos los días, en todos los contextos y sin censura, básicamente, ¿no? Como a lo mejor, yo pensaría que para un concurso a lo mejor te pedirían algo así, ¿no? Pero no, o sea, el chiste es aprovechar la técnica, ¿no? Sí, sí. Y es que justo cuando uno empieza a leer, o sea, que quizás es un error en la preparatoria, porque yo antes de conocer a Arquímedes, pues recuerdo que tuve otros maestros de literatura y nos daban textos decimonónicos muy aburridos. Y Arquímedes pues ya nos empezaba a meter a otros autores, ¿no? A Carlos Fuentes, a Benedetti y eso. Pero ya más adelante tomé clases con otro escritor que se llama Héctor Manjarres y él nos ponía ya otro tipo de autores. Entonces leímos a José Agustín, a Gustavo Sáenz, pues que ya ellos, por ejemplo, hacían del lenguaje una forma de escritura y además pues las groserías eran parte esencial, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así se desarrollaban sus historias, ¿no? Oye, está súper. Cuéntame un poquito acerca de ti, más allá de la escritura. Platicabas un poquito al inicio, ¿no? Que estuviste en el Plancarte y ¿cómo fue esa parte de Plancarte, de la secundaria, de Prepa 2 que también estuviste? Sí, bueno, ya después del Plancarte me pasé a la Lezama y pues creo que ya fue en la Prepa 2 los años que más disfruté, ¿no? De la escuela, sobre todo porque ya no llevábamos uniforme y era como la libertad total, ¿no? O sea, yo creo que todos los días me volaba una clase para irme a jugar fútbol. Y entonces iba administrando mis 13 faltas en cada materia para poder jugar la cascarita, ¿no? Y en ese entonces pues todavía tenía como que cierta esperanza de ser futbolista, pero pues más bien yo como me tardé en darme cuenta que no era muy bueno porque ni siquiera era el mejor de la Prepa 2, ¿no? Para llegar a ser profesional. Entonces, pero sí, el fútbol ocupaba mucho tiempo, ¿no? Mientras yo iba en la primaria, pues todos los viernes íbamos a entrenar, entrenábamos en un equipo que se llamaba Las Garcitas, y pues sí, ahí vas haciendo comunidad, ¿no? Y ahora, en la actualidad, pues sigo haciendo ejercicio, por ejemplo, me gusta mucho andar en bici, entonces recorro más o menos como 20 kilómetros al día. Ok, y en ese proceso formativo, ¿consideras que, por ejemplo, en alguna de estas escuelas, ahora sí que antes de Arquímedes, el proceso para inculcarte la lectura fue bueno, no fue bueno? ¿Cómo lo sentiste en ese periodo? Pues no fue tan bueno, o sea, recuerdo que en la secundaria un maestro nos recomendó leer Juventud en Éxtasis, de Carlos Clásico. Cuauhtémoc Sánchez, ¿no? Y entonces yo, pues sí lo leí, y no, o sea, como que, bueno, pues por supuesto tiene unas partes que son como por biología, entonces esas partes eran las que más leías y las otras partes que eran más moralina, pues te las saltabas, ¿no? Entonces como que no tenía mucho sentido pues creo que el problema era que muchos maestros no tenían vocación para dar clases y muchos maestros no leían por gusto, ¿no? Entonces eso se nota, ¿no? Se nota cuando daban las clases. Ok. Cuéntame, ¿a quién de esas etapas admiras? ¿Tuviste algún profesor que te haya marcado en esas etapas? Pues
De la primaria y la secundaria no recuerdo. De la prepa, pues sí, además del Kimi, a Amigues y al profesor Vázquez y algún otro que ahorita se me olvida. No te preocupes. Eh, Regresando un poquito al tema de la escritura y de todo este proceso, ¿a ti qué autores te gustan? ¿Qué tipo de libros sueles leer? Pues generalmente me acerqué a autores latinoamericanos. Creo que mi autor favorito es Rubén Fonseca, un escritor brasileño. Me gusta mucho Benedetti, me gusta aquí en México pues José Emilio Pacheco, Francisco Hinojosa. Me gusta mucho un autor israelí que se llama Edgar Keret. Entonces son un poco autores que se comunican un poco conmigo, ¿no? O sea, me encanta, por ejemplo, leer a Borges, pero nunca me estimula a escribir, ¿no? O sea, leo un cuento de Borges y no siento como que, yo voy a hacer una historia parecida. En cambio, leo a Edgar Quevedo, a Francisco Hinojosa, a Fonseca, y sí siento que hay un estímulo a escribir algo alrededor de lo que ellos están haciendo. Entonces, esos son los autores que frecuento cuando quiero escribir o cuando estoy escribiendo algo, cómo quiero que sea el tono, ¿no?, de lo que estoy escribiendo. Ok, y de estos, ¿cuáles consideras que se puede ver en tus cuentos o ninguno está como que una miradita por ahí de inspiración? Sí, o sea, sobre todo creo que Fonseca, porque como Fonseca es brasileño, pues hay mucho del fútbol, o sea, sí está presente el fútbol y también un poco, pues sí, esta manera de lenguaje coloquial, aunque bueno, lo que leemos son las traducciones, pero se nota, ¿no?, que maneja mucho el caló. Y sí, como que historias directas, ¿no? O sea, Rubén Fonseca Valgrano no se está con... O sea, siento que la literatura está siendo afectada por el cine, ¿no? O sea, y entonces en el siglo XIX pues era necesario que describieras para que la gente tuviera una imagen, pero ahora ya no es tan necesario porque la gente ya tiene muchas imágenes. Entonces más bien es ir a la acción, ¿no? Entonces, sobre todo Rubén Fonseca creo que es un autor que va directo a la acción. ¿Por qué elegiste el cuento en lugar de otros estilos? Pues recuerdo que empecé escribiendo poesía, no me acuerdo de ninguno de mis poemas, y qué bueno que lo dejé porque yo creo que era malísimo. Y entonces, como que el cuento me permitía, sí, tener esa facilidad de tener el control, ¿no? O sea, mi modo de escribir es, escribo esta primera versión como borrador, y luego para corregir tengo que volver a leer todo, no puedo corregir una parte. No puedo corregir el final si no he leído el principio. Entonces, cuando escribí la novela, esta novela que ya llegó a 150 páginas era un problema porque empezaba en la mañana a quererla corregir y empezaba desde la página 1, entonces me quedaba en la 60 y al otro día quería volver a empezar y entonces regresaba a la página 1. Entonces, en el cuento es más fácil manejar eso. Aunque lo difícil, pues sí es la precisión, ¿no? O sea, tradicionalmente se dice que en el cuento no puede aparecer un cuadro si ese cuadro no tiene que ver con la historia. Y en cambio en la novela puede aparecer una galería, no pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Porque la novela es un género más sucio, donde pueden aparecer muchas cosas. Pero en el cuento se tiene que ser más preciso. En ese sentido se parece mucho al poema, ¿no? O sea, el poema no puede tener una palabra más, ¿no? El cuento a lo mejor sí puede tener algunas palabras más, pero no más acciones ni más imágenes, ¿no? Oye, estaba muy interesante. ¿A qué se refiere eso, para quien no es un lector o escritor, de que la novela es un género más sucio? Sí, porque la novela mezcla géneros, ¿no? O sea, dentro de la novela hay una novela que me gusta mucho de Hugo Iriart que se llama Los cuadernos de Gofa, donde encuentras poesía, encuentras ensayo, encuentras la propia novela y hasta cuentos dentro de la novela, ¿no? Y textos que parecen más antropología. Entonces sí, la novela es un género como que de los más recientes dentro de la literatura, que es el que se vuelve más experimental, ¿no? Y puedes encontrar cosas mucho más extrañas como el Ulises de Joyce, ¿no? Y cosas a lo mejor más tradicionales, ¿no? Pero sí, es un género que se permite muchas cosas, ¿no? ¿Y el cuento tiene más reglas? Sí, como que está mucho más acotado. Eso también te permite como creador, o sea, el tener más reglas o más cosas que no puedes hacer te puede volver más creativo, ¿no? Sí, como que los límites te impulsan a buscar una forma de darle cuenta a la historia o de no hacerla tan extensa o de hacerla
diferente, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. En ese sentido también, ¿qué consideras que es lo más difícil de escribir, sobre todo en cuentos? Porque tradicionalmente asociamos los cuentos a lo mejor con piezas para niños, tal vez, ¿no? Pero los tuyos no lo son. Y de hecho, creo que toda la saga de los libros de los premios no son cuentos para niños. Ajá. De hecho, creo que ahora ya pusieron una regla, o sea, en la misma convocatoria está prohibido que sean para niños. Yo se la quitaría, simplemente que sea un buen libro, ese sería el requisito, ¿no? Y si es para niños o no. Pues recuerdo que alguna vez, justo en ese 2004, cuando yo iba a entrar al taller de Chimal, y tenía un partido de fútbol, y entonces le dije a mis compañeros que no podía ir al partido porque iba a ir a un taller de cuento. Y entonces empezaron a reír y me dijeron, ¿y qué vas a escribir, Blancanieves? Y entonces yo me saqué de ondas porque dije, bueno, aquí hay dos cosas. Uno, no creen que los cuentos puedan ser para niños, o sea, los cuentos son más bien que puedan ser para adultos, sino los cuentos solo son para niños y creen que todo está escrito, o sea, que nadie debería escribir algo más, porque ellos me decían, vas a escribir Blancanieves, o sea, no me decían, vas a escribir otra versión de Blancanieves o un cuento como Blancanieves, sino vas a escribir Blancanieves. Y en la UNAM tomé un taller de cuento infantil con un profesor colombiano que se llama Mario Rey Perico. Y él nos decía que él llevaba como 20 años dando este taller de literatura infantil y que su tesis es que no existía la literatura infantil. Que lo que existía era buena literatura y mala literatura. Y que había literatura dentro de esa buena literatura o mala literatura que podían leer los niños, ¿no? Y esa sería la literatura infantil, pero que en realidad para él tendría que ser como literatura familiar, porque todo el mundo la tendría que leer. O sea, no tendría que ser literatura boba, ni literatura que fuera aburrida para un adulto, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jorge Ibargüengoitia tiene un libro muy bueno que se llama Piezas y cuentos para niños. Y ahí hace una reelaboración de los cuentos de hadas y se burla de los cuentos de hadas, ¿no? Entonces, este maestro insistía mucho en que los niños recibían instrucciones de sus papás, instrucciones en la escuela, o sea, todo el mundo les decía cómo portarse, instrucciones en la iglesia, y que por eso mismo no debían recibir instrucciones en la literatura, que la literatura debía ser un espacio lúdico, de placer y de entretenimiento. Entonces él nos decía que cuidáramos mucho eso, que no intentáramos dar lecciones. Y creo que lo primero que hacíamos al escribir nuestros cuentos infantiles era querer dar lecciones a los niños. O sea, queríamos intentar o que aprendieran una palabra o que aprendieran a cuidar sus lápices y pues ya y el maestro nos iba corrigiendo. Y entonces yo es un poco lo que buscaba, o sea, mis cuentos yo creo que se pueden leer desde la adolescencia hasta... O sea, un niño a lo mejor no lo va a leer, pero no solo por las groserías o algo así, sino porque a lo mejor pues le va a parecer más complejo, aburrido, no es para niños necesariamente. ¿Qué es lo que hace que un cuento sea un buen cuento? Ahorita que dijiste sobre los límites y las reglas. Pues yo creo que lo principal es que cuando lo vuelvas a leer, te siga diciendo cosas, ¿no? Encuentres nuevas cosas. Por ejemplo, el cuento de los Adidas azules, no sé si es un buen cuento, no podría ser yo quien lo diga, pero depende mucho de la sorpresa, ¿no? Al final, que la gente diga, el payaso y el hermano son la misma persona. Y si lo vuelves a leer y te aburres, entonces quiere decir que el cuento no es tan bueno. Entonces ahí es donde se juega el cuento, ¿no? Que lo vuelvas a leer y que más bien notes cuáles son las pistas, qué es lo que está sembrando el autor. Y sí, que haya un descubrimiento de otras cosas que no habías visto antes. Entonces yo creo que todos los escritores lo que buscan es que sí, que la literatura no tenga punto final, que se pueda leer una y otra vez, o que acabe el cuento. Incluso pasa, ¿no? Con las películas, cuando acabas de ver una película, que la sigues viendo en tu mente, ¿no? Una buena película. Y luego hay gente que dice, esa película me gustó, pero no la volvería a ver. Entonces, tal vez no te gustó tanto, ¿no? Ok, entonces ahí es, o sea, lo que hace que un buen cuento sea bueno es como que tenga esos elementos que te atrapen otra vez, ¿no? O sea, que te permitan disfrutar la historia una y otra vez como nos pasa con las cosas que nos gustan. Sí. O sea, que te haga, además de eso, que te haga reflexionar sobre la condición humana, ¿no? Independientemente de cuál sea la temática, ¿no? Pero hay una problemática ahí que se plantea en el cuento y que te puede dejar pensando, ¿no? Sin esta cuestión moralizante, ¿no? O sea, un cuento no te va a hacer mejor persona, ¿no? Como una película tampoco, o como el apreciar una pintura como la Mona Lisa, no te va a hacer mejor persona. Si no te hace mejor persona, entonces, ¿cuál es el sentido? Ahorita me surgió esa pregunta, ¿no? O sea, no mejor persona éticamente, pero sí estéticamente, Ok. ¿no? O sea, sí
vas a crecer pero no, pues sí, en la cuestión estética, pero no en la cuestión ética, ¿no? Sí, no, porque te voy a contar, o sea, ahí en ese intercambio te lo pregunto porque, por ejemplo, yo dejé de mucho de leer libros de ficción o de literatura, poesía y todo este asunto, justo por eso, porque yo sentía, a ver, ¿dónde está el crecimiento personal de las novelas? O yo no era tanto de cuentos, pero sí era mucho de novelas y poesía, pero yo sentía de repente que sí, o sea, están muy bonitos, pero no me dejan nada. En cambio, leer un libro de no ficción, al final de cuentas, lo lees con la intención de aprender algo, de hacer algo, de que sí cambie algo en ti, ¿no? Ujú. Sí, sí, también a lo mejor puede ser no dejarse atacar por la utilidad, ¿no? O sea, ¿por qué Sí. bebemos café? Sí. A lo mejor no nos trae ningún beneficio, quién sabe. Algunos nos despierta, pero nos da placer. Entonces, ¿por qué nos fumamos un cigarro? Pues nos da placer. Y lo mismo, ¿no? Entonces recuerdo que en esta obsesión que tengo por el fútbol, Jorge Valdano le preguntaban por qué jugar bien. Y él decía, no dejemos que al fútbol lo ataque la utilidad, ¿no? Y se refiere a eso, ¿para qué vemos un amanecer? ¿Qué utilidad nos va a tener? Bueno, pues solo el placer. Y ya con eso, o sea, si te da placer leer un cuento, ya con eso te dio mucho. Bastante, yo creo, Sí, ¿no? y si te Porque aburrió, pues avientas el libro. sí, claro, ¿no? Pero yo creo que sí tiene mucho que ver eso, porque, a ver, o sea, y también creo que ahorita tiene el reto, ¿no? Porque entre tantos estímulos que sí te generan placer, o sea, que un buen cuento, que una buena historia te atrape, es un reto para el escritor, me imagino, ¿no? Sí, sí, yo creo que la literatura actualmente compite con un montón de cosas, como el cine, como los videojuegos, que además también tienen su propia narrativa, ¿no? Y lo hacen muy bien, ¿no? O sea, o las series de televisión que ahora no necesitas ni siquiera salir de tu casa, ¿no? Entonces sí, sí, pero de todos modos creo que el placer de la literatura es distinto, no es que sea mejor ni mayor, solo es distinto, ¿no? Entonces sí es como, o sea, muchas veces hay campañas de lectura que dicen leer te hace mejor, lo cual yo insisto, no necesariamente, ¿no? O es como cine en tu cabeza, pues no, es otra cosa, ¿no? No es como cine en tu cabeza, es otra cosa, es otra experiencia y pues sí es placentera y también se vale que haya gente que diga, pues es que a mí la verdad me aburre y prefiero esperar a que hagan la película, ¿no? Sí, 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 como ahora que es como tendencia, ¿no? Que están sacando todas las películas de los, pues justo de muchos escritores latinoamericanos. ¿Tú qué piensas acerca de eso? De entre que lean los libros o se esperen a ver la película. Pues yo preferiría que leyeran los libros, ¿no? Si existe el original en libro, pues es mejor, ¿no? O sea, creo que Ricardo Garibay alguna vez hizo un guión de cine y después lo hizo libro. O sea, sufrió a la inversa, pero no he visto la película ni he leído el libro, pero creo que así sucedió. Y en el caso de, o sea, al final sí tienes que apreciar que son dos cosas totalmente distintas, aunque estén basadas en el mismo soporte, ¿no? Entonces Pedro Páramo es una cosa como libro y es otra cosa como película en cualquiera de las versiones que tenga. Sí, porque al final de cuentas no te produce la misma experiencia estética, Exacto, ¿no? O sea, exacto, tienen sí, intenciones sí, diferentes, ¿no? sí, El sí. lenguaje es diferente, el visual al escrito. Sí, 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 además las sensaciones, o sea, hay cosas de Pedro Páramo que son insuperables dentro del libro que el cine nunca va a poder replicar, pero hay cosas que el cine también puede hacer, ¿no? Y por eso hay muchos directores que prefieren hacer sus guiones originales y no estar adaptando, ¿no? O sea, Cortázar decía que los cuentos eran como fotografías, pero yo estaría más bien pensando que los cuentos son como películas. O sea, en un cuento no sobra nada, en una película generalmente no sobra nada, o en una buena película. Entonces, más bien, ese es el problema, que muchas veces se quiere adaptar grandes novelas, cuando lo que se tendría que adaptar son cuentos, y a lo mejor las novelas tendrían que ser series, ¿no? Sí, como ahora está pasando, que les están haciendo Más largas. más largas justo como para atraer la atención del público por más tiempo. Sí, ahora eso también le beneficia a la literatura, por un lado porque al final se conoce, ¿no? O sea, yo recuerdo que alguna vez fui al cine en 1998 y entré a ver Harry Potter sin saber que eso era un libro, ¿no? Y luego el fenómeno que fue, y hay muchos lectores, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, mucha gente que se volvió lectora gracias a Harry Potter y que ha encontrado otros libros. Totalmente. Tú como lector, ¿cuáles son tus hábitos de lectura? ¿Sueles leer mucho? ¿No? ¿No tanto? ¿Cada vez menos? No, pues cada vez intento leer más, a veces me quita un poco de tiempo el trabajo, pero sí, leo todo el tiempo que me es posible, o sea, si no estoy leyendo, intento ver una película, una serie, y si no, eh, tratando de escribir algo, ¿no?
Incluso recuerdo que en la fundación tomamos una clase de dramaturgia con Silvia Peláez y ella nos decía, bueno, es que todo se puede adaptar hasta un menú de un restaurante. Y entonces ya uno, pues por vicio, empieza a leer las cosas y a buscar errores ortográficos o cosas así. Sí, sí cambia mucho tu percepción y tu disfrute de la lectura antes de empezar a escribir, ahora que ya te has convertido en escritor profesional. Sí, sí, como que es un poco más compleja. A lo mejor ahí sí se pierde un poco el disfrute inicial, esa inocencia. Yo recuerdo que cuando empezaba a leer novelas, por ejemplo, Cien años de soledad, era la curiosidad de en qué va a acabar esto, ¿no? Y ahora ya sí sigue esa curiosidad, pero además hay otros elementos, ¿no? Como intentar ver cuáles son los recursos que utiliza el escritor para ver si se pueden replicar o cómo funcionan, ¿no? O sea, apenas estoy leyendo un libro que se llama El juguete rabioso de un escritor argentino y hay una parte donde están en una biblioteca y están sacando libros y los empiezan a juzgar y dije, esto es muy parecido al Quijote porque hay una parte donde el Quijote pasa eso. Entonces dije, son momentos como, como que se van a repetir siempre en la literatura, ¿no? No sé si el Quijote fue la primera vez que alguien hizo eso, pero al menos es un arquetipo que va a trascender. Sí, 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 ¿no? Como que te los vas encontrando de diferentes formas, ¿no? Adaptados a tiempos y contextos diferentes. Eh, de ese proceso de escritura, ¿cuáles son las técnicas que te gustan más a ti? O sea, tú, aparte de, por ejemplo, del humor que lo ocupas mucho, aparte del de ser, el tener mucho el lenguaje muy coloquial, ¿qué otras técnicas sueles ocupar para que hagas las historias que a ti te gusten y que conecten con los demás? Pues cuando se me ocurre una historia, intento encontrar historias parecidas para ver cómo lo resolvieron otros escritores. Por ejemplo, pues justo tengo un cuento en el segundo libro que se llama El hombre del futuro, donde es la relación de un niño con su abuelo. Y yo, cuando estaba escribiendo ese cuento, que igual tiene que ver con viajes en el tiempo, como que es una obsesión por haber visto Volver al Futuro y eso. Y entonces yo estaba leyendo un cuento de Rubén Fonseca que se llamaba El abuelo. Entonces, el final de ese cuento, el personaje mata a alguien y dice, mi abuelo fue una buena persona, él está en el cielo, yo ya no voy a estar con él, porque acaba de matar a alguien y él es creyente, ¿no? Todo el cuento te lo está diciendo. Y entonces yo remato mi cuento con que el personaje muere, pero lo que dice es lo contrario, dice, yo voy a estar. O sea, como que ve la muerte como algo bueno porque va a ser el reencuentro con su abuelo. Ok, o sea, ocupas como que ese recurso, ¿no? De inspirarte en los otros y hacer lo tuyo. Sí, sí. Y hay gente, o sea, recuerdo que alguna vez entré a un taller para escribir una serie de televisión y una compañera estaba escribiendo una serie sobre dos gemelas, una mataba a la otra pero tomaba el lugar de las dos y entonces seguía, o sea, nadie se enteraba que una estaba muerta porque la otra gemela cambiaba y le decían, oye, es que hay una película coreana que trata de eso. Y entonces ella lo primero que dijo es, no la voy a ver porque no quiero que afecte. Y yo le decía, no, no, al contrario, la tienes que ver por fuerza, ¿no? O sea, si ya sabes que hay algo que se parece, lo tienes que ver, ¿no? O sea, eso de que no te contamine, pues no es cierto, o sea, todo te contamina, ¿no? Sí. Y eso es para bien, ¿no? O sea, no es que, o sea, cuando vas a escribir una historia, entre más te empapes de esas historias que se parecen, yo creo que te puede ayudar a mejorar, ¿no? Y a hacer algo distinto, porque al final ya es distinto porque lo estás haciendo tú, ¿no? Nadie más lo va a hacer como tú. Sí, tiene tu toque, ¿no? Y al final de cuentas tus experiencias, tus viviendas, tu imaginación, que es lo que juega mucho, sobre todo en esta parte del cuento, ¿no? O sea, que te invita como a crear otros mundos o cosas que en la vida real tal vez no pueden pasar. Sí. Quisiera regresar un poquito a tu experiencia de Tulancingo, ya lo platicamos hace ratito, pero actualmente, ¿qué representa para ti Tulancingo? O sea, ¿sigues viniendo? ¿Vives actualmente en la Ciudad de México? ¿Vienes seguido? ¿No vienes seguido? Pues visito la ciudad como cada 3 meses, o sea, unas 4 veces al año. No es tanto. O sea, cuando me fui en el 98, recuerdo que venía cada 8 días a tocar base y a ver a mis papás, pero pues cada vez se vuelve un poco más difícil. Entonces, pues sí, regreso como cada 3 meses, pero siempre me he sentido en casa, ¿no? O sea, Tulancingo siempre ha sido mi casa. Y yo me imagino, o sea, eso está en mi mente, no sé si vaya a pasar, que en algún momento voy a regresar. Como que me fui a los 18 años para regresar en algún momento, ¿no? No sé si eso pase, ojalá pase, pero sí me gustaría. Y algo que no ha pasado, que me gustaría hacer, sería
presentar mi libro en la Prepa 2, ¿no? Porque algunos cuentos, pues yo nunca pongo el lugar donde es, pero algunos cuentos pasan en Tulancingo, ¿no? Entonces, nunca digo es Tulancingo, pero ahí está presente. Sí, claro, ¿no? A final de cuentas, pues es un poco el contexto, ¿no? que tienes. ¿Y qué piensas del Tulancingo hoy al Tulancingo del que te fuiste hace tanto tiempo? Pues ha crecido un montón. Sí hay partes que, pues cuando llegas, ¿no? Desde la Ciudad de México se ve ya impresionante. Y y creo que al estar tan cerca de la Ciudad de México, pues nos afectan ciertas modas para bien y para mal, ¿no? Y creo que ahorita la Ciudad de México vive una época progresista que yo creo que se puede replicar en Tulancingo. Ok, ¿qué es lo que te llevas y qué es lo que sientes que sigue estando presente en ti a donde vas, a la Ciudad de México o donde estés? O sea, de Tulancingo. Sí. Pues no sé, como o sea, pero eso no sé si tenga que ver con Tulancingo, pero hay una... O sea, lo que siempre llevo es como una manera de escuchar más, que creo que eso me ayuda para escribir historias. Siempre me ha gustado ser una persona más callada y escuchar más a la gente. Ok, o sea, muy perfil de recibir para... Sí, y en cambio cuando estás en la Ciudad de México, pues los chilangos son todo lo contrario, ¿no? O sea, a ellos no les paras la boca. Sí, te entiendo. Además de eso, cuando vienes, ¿dónde te gusta comer aquí? Pues regularmente guajolotes, ahí por... no me acuerdo de la calle, pero bueno, es por el centro. Y sí, generalmente es guajolotes, o sea, es que eso no puede faltar. Sí, ¿verdad? Es lo que... Además, como no vengo tanto, pues sí. Sí, cuando vienes a disfrutarlo, ¿no? Sí. Ok, cuéntame un poquito, hace rato me contabas de que vivían en Libertad, ¿no? Y que tu experiencia, por ejemplo, fue vivir la feria cuando todavía era en el estadio. ¿Me puedes contar alguna anécdota de esos momentos? Porque pues ha cambiado mucho a la fecha, ¿no? Sí, pues Libertad es una, al menos en la parte donde vivíamos era una calle empedrada. Y recuerdo que en algún momento abríamos el zaguán para... O sea, teníamos una cochera donde cabían 2 autos, pero si no había autos lo abríamos y podíamos jugar. Y alguna vez no me acuerdo por qué, yo estaba solo y estaba en la bici y me salí de la cochera valiéndome porque como la calle era empedrada, pues no podían pasar autos tan rápido. Y pasó una camioneta 4x4 y me atropelló. Entonces... O sea, yo brinqué de la bici y a lo que atropelló fue a la llanta de la bici. Me acuerdo que me puse muy nervioso y que el señor bajó y pensó que era mi cabeza lo que estaba abajo de la llanta. Y mi tío vivía a media cuadra, entonces llegó corriendo y se la empezó a hacer de pedo al otro güey. Y ya yo quería sacar la bici y mi tío me decía, no, ahorita espérate que muevan la camioneta, ¿cómo la vas a sacar así? Y luego ya yo me metí a mi casa, y mis papás estaban viendo la tele y me senté como si nada hubiera pasado. Y luego llegó mi tío Samuel, y tocó la puerta, le abrieron y yo dije, chin, ya me va a acusar, ¿no? Y le dice a mi papá, compadre, dame un bolillo. Dije, bueno, pues viene por un bolillo. Está muy raro que venga por un bolillo, pero... Y mi papá le dice, ¿y para qué? ¿Te vas a hacer una torta o qué? Le dice, no, para este pendejo que lo acaban de atropellar. Y entonces, yo dije, chin, ¿no? Pero esa vez creo que mi papá no me regañó tanto porque era medio enojón y pues sí había sido una imprudencia de mi parte de haberme salido así. Sí, no, estaba impresionante. Y aparte de eso, a ver, entonces si vivían en Libertad, o sea, les tocaban como las dos ferias, la de los Angelitos y la otra, ¿no? Sí, pero íbamos más a la del estadio, y pues sí, nos íbamos caminando y ahí nos pasábamos, creo que nunca teníamos dinero, entonces nada más nos la pasábamos viendo. Y sí, recuerdo que cuando teníamos como 14 años fuimos al Palenque por primera vez a ver a Caifanes. Y en ese entonces, no sé si fue esa misma noche, pero... Recuerdo que entramos a un juego de tiro al blanco y le dimos a unos cigarros. Y mi hermano Ovidio le decía, no, pues denos otro tiro porque cómo vamos a fumar, estamos muy chicos. Y el señor no quería, nos lo cambiaba por unas galletas. Le decíamos, no, pues cómo van a hacerlas. Y entonces ya agarramos los cigarros y dijimos, bueno, tenemos que aprender a fumar. Tan chiquitos. Sí. Así empezó el vicio. Sí. ¿Actualmente todavía fumas? Sí, ahora fumo, pero en ese momento lo dejé porque yo quería ser futbolista, entonces yo decía, ya no va a fumar, ¿no? Nada más fumamos como 2 semanas y lo dejamos. Ya después lo retomamos y ahora ya lo queremos dejar otra vez porque ya... ya por salud. Esto es súper. ¿Alguna otra anécdota interesante que recuerdes de tu infancia o tu adolescencia aquí en Tulancingo?
Pues me acuerdo mucho de mi primo Carlos, de cómo él nos iba a despertar todos los domingos a las 7 de la mañana porque íbamos al frontón. Entonces él sí era como muy disciplinado y llegaba. Y mi tía Tere, su mamá, no lo dejaba tener videojuegos porque decía que lo distraía para el estudio. Entonces muchas veces él llegaba, nos íbamos al frontón y regresábamos y él se ponía a jugar. Y Ovidio y yo, como habíamos jugado mucho tiempo, ya no nos interesaba tanto los videojuegos y hacíamos otras cosas. Entonces luego mi tía Tere llegaba y veía a mi primo Carlos jugando y a nosotros haciendo otras cosas se enojaba. Y ahora él colecciona videojuegos, ¿no? Y mi hermano y yo ya estamos totalmente desinteresados. Entonces, En el tema, ¿no? O ajá, sea, sí. ahora sí que el límite ahora es su pasión, ¿no? Lo Sí. que tenía el límite de chico ahora le gusta mucho. Qué interesante. Cuéntame, ¿a quién admiras tú hoy de Tulancingo? No me refiero a alguien histórico, sino de tu cotidianidad o alguien que conozcas. ¿A quién consideras que deberíamos de conocer, que admires tú? Pues creo que con el que más tuve relación, que admiraba, o que admiro mucho, es a Lalo Espinosa, que era un maestro de guitarra, que es muy conocido y me va a odiar por esto, pero siempre le decíamos como que se parecía al Buki. Y es como, pues pues es parte del paisaje de Tulancingo, porque yo antes de conocerlo me acuerdo que yo iba en el Plancarte y ahí iba caminando y él iba con su guitarra, ¿no? Y yo decía, ay, ahí va Cristo con su guitarra, ¿no? Y ya después lo conocimos cuando estábamos en la prepa y mi hermano hizo una revista con él que se llamaba La Grieta y ahí empezaron, ¿no? O sea, empezamos a escribir. Yo he de haber participado en uno o dos números nada más, pero Lalo y Ovidio, aparte tenían un grupo, ¿no? Y eso. Y entonces, pues sí, era una persona que sí era como paciente con nosotros y un poco distinto a Arquímedes, ¿no? En el sentido de que no era nuestro maestro directo, pero sí lo poníamos como una guía, ¿no? Entonces, pues sí nos orientaba en lecturas y en eso, y aparte, pues sí, yo decía, bueno, a mí me gustaría escribir, pero este cuate que es músico ha leído mucho más que yo, ¿no? Ay, qué bien. ¿Hay algún mensaje que quieras dejar para la gente que nos está viendo hoy? Pues, no sé, que disfruten el podcast, me la pasé muy bien, muchas gracias, y espero les agrade. Pues muchas gracias, de verdad, aprecio mucho el tiempo. La verdad es que me entusiasmé mucho cuando tu hermano me platicó, sobre todo porque yo desconocía mucho este premio. Creo que esa pregunta me gustaría. ¿Quiénes han ganado el premio antes y después de ti, que te acuerdes? Sobre todo el de Casa de las Américas. Digo, a lo mejor no todos, pero algunos que te acuerdes. Pues lo ganó Jorge Ibargüengoitia, Luis Brito García, Eduardo Galeano tuvo mención honorífica, o sea, lo cual también te quiere decir que a veces los premios no lo son todo. O sea, él mandó su libro Las Venas Abiertas de América Latina para el concurso de ensayo y quedó con mención honorífica. Entonces ahora en Casa de las Américas es muy famoso eso porque dicen, ¿quién le ganó a Eduardo Galeano? Nadie sabe. O sea, nadie se acuerda de ese libro. Entonces puede ser que me pase a mí, porque recuerdo que hubo una mención. A lo mejor esa mención en unos años se vuelve más famosa que mi libro. Entonces los premios tampoco significan mucho necesariamente, ¿no? O sea, y hay otro escritor mexicano que ahorita olvidé su nombre. Pero bueno, esos son los que recuerdo. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí y también muchas gracias a la gente que se quedó hasta aquí. Recuerden suscribirse al canal, estamos en todas las redes, también pueden compartirlo y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias. El plus, que siempre se olvidan, ¿cuál es tu guajolote favorito? De queso. De queso. Y recomiéndanos uno o dos libros, digo, a lo mejor tienes muchos favoritos, pero algunos que te den mercado que sean o que consideres que debamos de leer. Sí, pues yo creo que el básico es Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, que es un libro muy corto, se lee en un día o dos. Además es una canción de Café Tacuba, entonces mucha gente escucha la canción, le gusta, pero no sabe qué es el libro y que es impresionante como en tan pocas letras pudieron resumir el libro. Y otro, pues podría ser una novela que ganó un premio en la UNAM, que se llama Gaijin, de un escritor argentino que se llama Maximiliano Matayoshi. Y es la historia de su padre, de cómo migró de Japón hacia Argentina durante la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Y ganó un premio aquí en México, un premio de la UNAM en 2004 o algo así. Y fue como un estímulo para mí ese libro porque él lo escribió mientras estaba en la guardia nocturna de un call center.
Entonces yo trabajaba en un call center y yo decía, bueno, si él lo escribió en un call center, yo también. A mí me costó más tiempo, ¿no? Pero ese libro, aparte es muy divertido, es entrañable, ¿no? Y no sé si se consiga, pero al menos en la Ciudad de México, en la Biblioteca Vasconcelos, ahí hay como 10 copias. Entonces pueden sacarlo de la biblioteca. Y por cierto, ¿nos puedes enseñar tus libros que tienes por ahí? Porque ahí está la portada de los dos que cargaron los premios, ¿no? Ajá, bueno, este es el que ganó el premio Ricardo Garibay. Yo no me llamo Manuel. La edición la hizo Pablo Mayans y el dibujo es la ilustración es de Rodrigo Imas. Y este libro es en realidad solo un cuento de una colección que se llama Tacita de Té, de la Yalí Hernández y Javier, su esposo. Y solo es un cuento, El hombre del futuro. Ok, perfecto. Pues muchas gracias.